Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Somos Daniela Di Carlo y Samuel Vargas, y en esta oportunidad hablaremos un poco acerca de las estrategias de control gamma partida y por relación. Control gamma partida es un sistema de control en el cual existe solo una variable controlada y dos o más variables manipuladas que deben tener el mismo efecto sobre la variable controlada. Aquí podemos ver un esquema del control gamma partida. Para la realización del mismo es necesario compartir la señal de salida del controlador con varios elementos finales del control. Pero ¿cuándo podemos utilizar este tipo de controlador? Cuando exista una variable controlada y varias variables manipuladas, como en su concepto lo indica, o cuando las variables manipuladas afecten directamente a la variable controlada. En esta oportunidad se presentarán dos casos de este tipo de controlador. Para el caso número 1, el proceso opera en dos o más condiciones distintas, lo cual implica que el flujo puede tener varios rangos. Si la relación de magnitud entre estos rangos es apreciable, de 5 o más, el elemento final diseñado para el rango mayor probablemente no controlará satisfactoriamente la variable cuando esté en su rango menor. En este caso, el flujo manipulado puede operar en dos tipos de rangos, delta F1 y delta F2, donde delta F1 es mucho menor que delta F2. Entonces, para ello se diseña FB1 para rango menor y FB2 para manejar delta F2 menos delta F1, y operarán de acuerdo a la siguiente tabla. En el caso número 2 tendremos que el flujo manipulado debe ser direccionado a dos o más destinos diferentes, dependiendo de la cantidad disponible del producto que se tenga. PB1 está diseñada para manejar la carga máxima que se pueda suministrar a G. PB2 está diseñada para manejar el máximo exceso que se estime pueda presentarse. En este caso puede que sea necesario cerrar un lazo de control de alguna o de todas las válvulas. Como en el ejemplo tenemos, se cerró el lazo de control alrededor de PB1. En estos casos es necesario multiplicar la señal que sirve de set point al lazo interno por un factor que cumpla dicha señal al rango completo, de 0 a 50% a 0 a 100%. Para ello es que utilizamos el auxiliar PY. En este ejemplo tenemos el reactor al que le entra un producto gaseoso A y sale un producto B, resultante de la reacción. Nuestro objetivo será mantener la presión P del interior del reactor, y nuestras variables manipuladas serán la válvula de entrada A y la válvula de salida B. La salida del regulador de presión PC va a un selector, el cual se encargará de distribuir la acción de control entre las dos válvulas B1 y B2. La política a seguir está representada en la gráfica número 2. A presiones bajas, B1 estará abierta al 100% y B2 estará cerrada. A altas presiones, B1 estará cerrada y B2 abierta. A presiones intermedias, la abertura de cada válvula se determina de la gráfica. Control de relación. El control de relación es un sistema de control en el que una variable de proceso es controlada con relación a otra variable, mientras que en el control cascada es solo un método que mejora la regulación de una variable. El control de relación satisface una necesidad específica: el control de relación entre dos cantidades. Este método supone la mezcla entre dos corrientes de líquidos, A y B, en cierta proporción o razón R. Esto es, y este sería el control que se le aplica a la mezcla de estas dos corrientes.
En esta figura se expone una manera más fácil de cumplir con dicha tarea. Cada flujo se controla mediante un circuito de flujo en el cual el punto de control de los controladores se fija de manera tal que los líquidos se mezclan en la proporción correcta. Sin embargo, si ahora se supone que no se puede controlar alguno de los flujos, en este caso sería la corriente A, sino únicamente medirlo, flujo que se conoce como flujo salvaje. Se maneja generalmente para controlar alguna otra cosa, por ejemplo, el nivel o la temperatura corriente arriba, y por lo tanto, ahora la tarea de control es más difícil. De alguna manera, la corriente B debe variar conforme varía la corriente A para mantener la mezcla en la razón correcta. A continuación se presentarán distintos esquemas de control utilizados en la industria, donde el primer esquema se puede apreciar que el método consiste en medir el flujo salvaje y multiplicarlo por la razón que se desea para obtener el flujo que se requiere de la corriente B. Matemáticamente sería donde la salida del multiplicador o estación de razón es el flujo que se requiere de la corriente B y, por lo tanto, esta se utiliza como punto de control para el controlador de la corriente B. De manera que, conforme varía la corriente A, el punto del control del controlador de la corriente B viajará en concordancia con aquella para mantener a ambas corrientes en la razón que se quiere. Se notará que si se requiere una nueva razón entre las dos corrientes, la R nueva se debe fijar en el multiplicador o estación de razón. En el segundo esquema de control de razón, se puede apreciar que el método consiste en medir ambas corrientes y dividirlas, para obtener así la razón de flujo real a través del sistema. La razón que se calcula se envía entonces a un controlador con el cual se manipula el flujo de la corriente B para mantener el punto de control. En la industria se utilizan ambos esquemas de control. Sin embargo, se prefiere el que aparece en la primera figura porque es más lineal que el mostrado en la segunda. Un hecho definitivo acerca de este proceso de mezcla es que aun cuando se puedan controlar ambos flujos, es más conveniente implementar el control de razón demostrado en la primera figura que el control que se les muestra a continuación, siendo este un control de razón del sistema de mezcla donde se manipulan ambos circuitos. Si se tuviera que incrementar el flujo total, el operador solo tiene que cambiar un flujo en el punto de control, mientras que en el sistema de control de la primera figura el operador necesita cambiar dos flujos, tanto el punto de control FIC101 como el punto de control FIC102. Un ejemplo común de control de razón que se utiliza en la industria de procesos es el control de razón aire-combustible, que entra a una caldera o a un horno. El aire se introduce en una cantidad superior a la que se requiere estequiométricamente para asegurar la combustión completa del combustible. El exceso de aire que se introduce depende del tiempo del combustible y del equipo que se utilice. Sin embargo, a una cantidad mayor de aire en exceso corresponde una mayor pérdida de energía debido a los gases de escape. Por lo tanto, el control del aire que entra es muy importante para una operación adecuadamente económica. Generalmente se utiliza el flujo de los combustibles como variable manipulada para mantener en el valor que se desea la presión de vapor que se produce en la caldera. En la cuarta figura se muestra una forma de controlar la presión de vapor, así como el esquema para controlar la razón aire-combustible. Este esquema se conoce como control por colocación en paralelo, con ajuste manual de la razón aire-combustible. La presión de vapor se transmite mediante PT101 al controlador de presión PIC101, con el cual se maneja la válvula de combustible
para mantener la presión. Simultáneamente con el controlador se maneja también el regulador de aire a través de la estación de razón FY101C. Asimismo, con dicha estación se fija la razón aire-combustible que se requiere. Con el esquema de control que se muestra en esta figura, no se mantiene realmente una razón de flujo aire-combustible, sino más bien una razón de señales para los elementos finales de control. El flujo a través de dichos elementos depende de estas señales y de la caída de presión a través de ellos. En consecuencia, con cualquier fluctuación de presión a través de la válvula o del regulador de aire, se cambia el flujo, aunque no se cambie la abertura, y esto a su vez afecta al proceso de combustión y a la presión de vapor. Mientras que en la quinta y última figura se muestra un esquema de un mejor control, que se conoce como control por medición completa, y con el cual se evita este tipo de perturbaciones. La razón aire-combustible todavía se ajusta manualmente. Sin embargo, en el esquema mencionado, el flujo de combustible se fija mediante el controlador de presión y el de aire se raciona a partir del flujo de combustible. Cualquier perturbación en el flujo se corrige por medio de los circuitos de flujo.